Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Disfrutando, hermanos, de este momento, de este tiempo que el Señor nos permite, que el Señor nos da para que juntos nos regocijemos, adorando su nombre, exaltándole a Él, juntos adorándole, unidos, como dice la Escritura, en un mismo sentir, guiados por su Santo Espíritu, para dedicarle a nuestro bendito Salvador este tiempo, hermanos, que por gracia nos permite. Les invito para que nos deleitemos en la presencia de Dios, nos gocemos cada uno de nosotros en todo lo que vamos a hacer en esta corto tiempo que dedicaremos, porque realmente es un corto tiempo, pero que es de mucha edificación para cada uno de nosotros, pues estar en la presencia de Dios, adorar su nombre, exaltarle a Él a través de nuestra adoración. Eso nos edifica, eso tiene que llenarnos, y disfrutar de la palabra mucho más, pues es el alimento que Dios nos ha dado para que tú y yo, que estamos en Cristo, seamos nutridos. Por lo tanto, hermanos, aprovechemos esta oportunidad, este momento, y dediquémosle a Dios con toda reverencia, para gloria de su santo nombre. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Romanos, y los invito para que leamos versículo 1 al versículo 4, que dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y Señor, como hemos dicho en este inicio, gozo hay en nuestro corazón cuando nos das la oportunidad, como en estos momentos, de unirnos a través de este medio con nuestros hermanos para honrarte, glorificarte, exaltarte y poder escuchar tu palabra. Qué bendición, Señor, para nosotros, y qué privilegio, el cual queremos aprovechar, Señor, y lo queremos aprovechar con todo nuestro ser. Señor, nuestro deseo es cada día aferrarnos a ti, cada día saber que te amamos más y más, y que tu palabra es una palabra que realmente sí se ha anidado en mi corazón, en nuestro corazón, y que esa palabra en una función sobrenatural está transformando todo nuestro ser, lo está transformando para ser como tú. Por lo tanto, gloria sea tu nombre, que nos das entonces la bendición de poder disfrutar de este tiempo y de esta noche, para gloria tuya. Amén. ¿Quién
es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo a ti mi corazón, Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo. Su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Esta noche, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie como tú. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi gozo.
amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me da sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Díselo conmigo al Señor, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Tú eres mi pan, mi adoración, siempre serás tu Señor, siempre lo serás. Fuerte conmigo, mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo
Después de este tiempo, hermanos, de adoración, este tiempo de exaltar el nombre de Dios, el tiempo de regocijo, de gozo en su presencia, vamos nuevamente al libro de Romanos, capítulo 9. ¡Qué bendición! Vamos ya en el capítulo 9. Y voy a leer versículos 1 al 4, y lo leeré, hermanos, como he venido en todo este tiempo para enriquecer nuestra lectura. Lo leeré en otra versión. Escucha, hermanos, estas palabras. Con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y Señor, bajo esta palabra, bajo el contenido, Dios, de estos 4 versículos, oh Señor, queremos compartir tu palabra, tu palabra. Oh Señor, nuestro ruego, cada vez que estamos delante de ti, cada vez, Dios, que estamos frente a tu palabra, palabra sagrada, palabra viva, nuestro ruego, Dios, es danos entendimiento, comprensión de ella, que la luz de esta palabra nos ilumine, nos dirija, despeje en nosotros toda duda que pueda haber, Señor, en nuestro corazón, y nos permita ver la grandeza de tu poder y la grandeza de tu amor al tocar nuestras vidas, nuestros corazones, para que hoy, Señor, disfrutemos como hijos de este momento, Señor glorioso, que con toda reverencia nos dirigimos a ti. Amén. Los capítulos 9 al 11 de esta carta, porque digamos que arranca en cierta manera como una sesión bien importante, pues estos capítulos de 9 al 11 forman una unidad en la que Pablo trata con temas que han sido muy controversiales, que han sido causa, digamos, de debate entre los creyentes y ha sido a lo largo de los siglos. ¿Cuál es el estatus presente de la nación de Israel debido a su generalizada incredulidad? ¿Existe algún futuro para Israel en el plan redentor de Dios? ¿O fueron ellos desechados para siempre por el hecho de haber rechazado al Mesías, a su Mesías? Y queda la doctrina de la elección incondicional, algo también a lo cual se ha hecho bastante resistencia. Y surgen entonces preguntas como: ¿es Dios injusto porque en su soberana potestad elige a algunos para salvación? ¿Cómo podemos compaginar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana si al final de cuentas nadie se ha resistido a su voluntad? Dice Pablo en el versículo
19 del capítulo 9. Y aunque estas doctrinas, hermanos, y todo lo que se desprende de ellas son muy importantes, es necesario enfatizar que el tema principal, el foco principal de atención del apóstol Pablo, no es el presente o el futuro de Israel como nación. No es primariamente la doctrina de la elección incondicional. El tema principal de estos capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra. Ese es el tema principal, la fidelidad de Dios a su palabra. Ese es el punto que nos presenta en la escritura, en este libro. Israel era la nación del pacto, la descendencia física de Abraham, a la que se le prometió un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El problema que está en el trasfondo de estos capítulos es lo que Pablo ha estado exponiendo. Y es que Pablo precisamente expone el Evangelio y recuerda, hermanos, lo que hemos hablado, ante qué audiencia se encontraba. Expone el Evangelio como poder de Dios para salvación. Un Evangelio que fue prometido primariamente a los judíos. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios haya enviado a su Mesías y el pueblo de Israel lo haya rechazado? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no pone en juego el poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos? ¿No pondrá esto en juego? Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no solamente que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sino que añade a los judíos primeramente y también al griego. ¿Cómo podemos explicar entonces que durante los días de Pablo la mayoría de los israelitas no creían en Jesús? Y esa sigue siendo la realidad del día de hoy. Cualquiera pudiera pensar que el plan de Dios fracasó. Y si el plan de Dios fracasó con Israel, ¿cómo podemos estar seguros de que no fracasará con nosotros también? Todo esto surge. Y hermanos, si una sola de las promesas de Dios quedara sin cumplimiento, si Dios deja de cumplir una sola de sus promesas, una sola, pues no tendríamos razones para confiar en ninguna. No tendríamos razones. Si Dios fracasó con Israel, existe entonces la posibilidad de que fracase con nosotros también. Y esa es la dificultad, hermanos, que se encuentra detrás de estos capítulos, como vemos en el versículo 6 del capítulo 9, que dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que la palabra de Dios haya fallado. De manera que Pablo quiere demostrar en esta porción de la carta que el Dios al final de cuentas, hará lo que se propuso hacer, que su plan no ha fallado y que nunca fallará. Pero antes de hacer esto, antes de demostrar su punto, el apóstol se toma un momento porque él necesita, y mira bien el texto, abrir su corazón delante de sus lectores, que eran los de Roma,
y delante de todos nosotros, haciéndonos ver que la incredulidad de Israel no era para él un asunto meramente teórico. No era eso. Pablo se sentía profundamente conmovido por causa de la incredulidad de sus parientes según la carne, como le llama en el versículo 3. Y es con ese mismo espíritu, hermanos, que nosotros debemos considerar este contenido, esta porción de la carta a los romanos. Esto no es solo teoría para que la miremos simplemente por curiosidad o que de pronto por lo que hemos leído no sea muy interesante para nosotros o para buscar puntos de debate por el contenido que encontramos en él. Hay cosas muy importantes, supremamente importantes en este texto, por lo que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver, que nos permita comprender esta palabra. Hay al menos 3 aspectos de la angustia de Pablo por sus hermanos de raza, por su pueblo. La sinceridad de la angustia de Pablo, la magnitud o profundidad o intensidad de su angustia y la razón de su angustia. Veamos el primer punto, la sinceridad de la angustia de Pablo. Y vamos una vez más al versículo 1. Mira cómo empieza. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y es impactante, hermanos, la manera tan dramática y tan drástica en la que Pablo, si tenemos en cuenta los mensajes anteriores, Pablo pasa de la celebración al lamento. En el capítulo 8, recuerda, él termina exaltando a Dios, gozándose en la presencia de Dios por la seguridad de su amor en Cristo. Y es increíble, o nota, hermanos, que sin ninguna oración de transición, que son muy típicas en esta carta, palabras como así pues, ¿qué diremos a esto? Sin ninguna de esas transiciones, de repente dice, digo la verdad en Cristo, como empieza este capítulo 9. No miento, tengo un continuo dolor en mi corazón. Nota cómo de la celebración pasa al lamento. Y recuerden, hermanos, que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, de manera que los lectores originales de esta carta no bien acababan de ver la conclusión del capítulo 8, en donde Pablo exalta la seguridad del creyente en el amor de Dios en Cristo, para entrar así, sin ninguna transición, a este lamento con que inicia el capítulo 9. Y eso nos muestra, hermanos, de manera, digamos, incidental, lo compleja que pueden ser y que son las emociones del cristiano. Nuestras emociones son complejas de este lado, hermanos, de la eternidad. Una de las cosas que más dolor puede provocar en el corazón del creyente es el hecho de experimentar el gozo de estar en Cristo. Escucha, de experimentar el gozo de estar en Cristo y la realidad de que muchos de los que nosotros amamos se mantienen en pie de guerra contra el Señor, enemigos de Dios. Es una tensión que nunca
vamos a poder resolver de este lado. Paradójicamente, a mayor comprensión de lo grandioso y extraordinario que es conocer a Cristo en el Evangelio, mayor será nuestro gozo, pero mayor será también nuestro dolor, mayor será. No es una cosa o la otra, es una cosa por causa de la otra. Pablo acaba de decir al final del capítulo 8 que no existe nada, absolutamente nada en el universo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones por las que nosotros tenemos que atravesar en este mundo caído, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué extraordinaria y maravillosa bendición la que nosotros tenemos en Cristo. Pero es el mismo entendimiento de la gloria del Evangelio lo que debería de provocar en nosotros un profundo dolor por aquellos que amamos y que no están en Cristo. Esto que nos da gozo, que nos llena de alegría, de seguridad, nos da convicción, fortaleza, a la vez nos tiene que llenar de tristeza, de dolor, de angustia, como dice Pablo, por aquellos que amamos nuestra familia, tus amigos, compañeros, que no están en Cristo. La experiencia del cristiano no es solo gozo, aunque tampoco es dolor y angustia, pero en medio del gozo que nos muestra la palabra a cada uno de nosotros, de saber que estamos seguros en Cristo y que nada nos moverá del amor de Él, tiene que haber un dolor también en nuestro corazón por aquellos que no conocen del Señor. De hecho, Pablo va a concluir estos 3 capítulos con otra de las dosologías, exaltando la sabiduría de Dios desplegada en el Evangelio. Recuerda en el capítulo 11, en el versículo 33, escucha: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Exaltación al final del capítulo 8. Exaltación al final del capítulo 11. Pero dolor y lamento en el capítulo 9. Y Pablo quiere que sus lectores no tengan ninguna duda de la sinceridad de sus palabras. Mira cómo dice: digo la verdad en Cristo. En otras palabras, ¿sabes qué estaba diciendo? Cuando hablo, lo hago como alguien que ha sido unido a Cristo por la fe. Cuando hablo, lo hago de esta manera. No miento, dice. Hermano, la mentira no es una opción para el creyente. Sabemos, y es verdad, que no podemos confiar ciegamente en las personas, porque muchos mienten. Pero cuando el cristiano habla, cuando tú que estás en Cristo hablas, lo haces precisamente en Cristo. Lo haces en unión con aquel que es la verdad encarnada,
Cristo es la encarnación de la verdad y Pablo está diciendo, es en unión con Cristo que yo les digo lo que les estoy diciendo. Yo no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que no me estoy autoengañando. Esto es real, es lo que nos trata de decir. Esto es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Un continuo dolor por causa de la incredulidad de mis hermanos de raza. Ese es el dolor de Pablo. Y él quiere que los creyentes de Roma sepan esto, especialmente los creyentes judíos, porque a lo largo de su ministerio, y recuerden, Pablo era el apóstol de los gentiles, y quizás muchos judíos podían acusar a Pablo de haberse pasado de bando, de ser un traidor. Muchos le podían haber acusado de ser un antisemita en contra de ellos. Y quizás algunas de las declaraciones que Pablo hace de los judíos en esta misma carta puede llevar a algunos a esa conclusión. Y Pablo dice, no, yo estoy siendo absolutamente sincero aquí, estoy siendo absolutamente sincero. Yo estoy desnudando mi corazón. Es lo que Él se está diciendo delante de ustedes, para que vean mi dolor, mi tristeza, la angustia continua que yo siento por la incredulidad de mi pueblo. Y es ese mismo entendimiento de la gloria del Evangelio que debería provocar en nosotros un profundo dolor por aquellos que amamos y que no están en Cristo. Un profundo dolor. Hermano, te duele tu corazón al ver tanta gente perdida sin Cristo. Cuando ves tu familia alejada o que no quieres saber nada de Dios, ¿cómo te sientes? Sientes angustia, sientes dolor, sientes tristeza. Mira lo que nos dice la palabra, mira lo que nos dice el apóstol Pablo, después de decirnos a nosotros, ténganlo por completa y estén completamente seguros. Nadie los moverá del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie los separará. De darles esa certeza, darnos esa certeza de saber que somos hijos de Dios y que sus promesas son nuestras y que tenemos la convicción y la seguridad de nuestra salvación por la justificación que ahora tenemos gracias a Cristo Jesús. ¿No te causa dolor el saber que aquel quizás que está cerca de ti, que está a tu lado, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, compañero, amigo, no tiene a Jesucristo en su corazón, que está perdido, que está separado de Cristo? ¿No te da angustia? Pues eso es lo que Pablo nos quiere decir en este texto, que tu corazón se duela, que tú te angusties, que sientas un profundo dolor en tu corazón por aquellos que amamos y por todos, obviamente, que están perdidos. Y esto nos lleva al segundo encabezado de este texto, que es la intensidad de la angustia de Pablo. No solamente la sinceridad de su angustia, sino la intensidad. Mira nuevamente el texto. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y
Son palabras, hermanos, sorprendentes cuando nos damos cuenta de quién procede. Pablo era judío. Desde su conversión al cristianismo, había sufrido precisamente por causa de ellos. Dice la palabra en 2 Corintios 11:24, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. A los judíos no les permitía darle hasta 40 azotes, no era permitido, ya que dice 5 veces. Me dieron 39 azotes. ¿Para qué lo hacían? Para no violar la ley, para no violar la regla. 3 veces dice, he sido golpeado con vara. Una vez fui apedreado. Y eso por solo mencionar algunas de las cosas que tuvo que sufrir mientras llevaba el Evangelio de Jesucristo a lo largo del mundo grecorromano. Y sin embargo, es por esas mismas personas que Pablo está experimentando una profunda tristeza y un continuo dolor en su corazón. Y es por eso, hermanos, como dije al principio, que no podemos abordar estos pasajes con una mera curiosidad intelectual o al menos si quiere profundizar en lo que nos trata de enseñar y decir este texto. La incredulidad de los judíos no era un asunto teórico para Pablo, era algo que le estaba causando dolor, la incredulidad de ellos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor en oración que nos ayude, hermanos, a internalizar lo que implica verdaderamente la perdición de aquellos que no conocen de Dios. Debemos orar al Señor que el Espíritu Santo nos recuerde continuamente que el infierno es real, y que es eterno. Debemos de orar, clamar por eso con angustia y con dolor. Debemos de pedirle al Señor que encienda en nosotros un deseo ferviente de orar, clamar por los incrédulos, y que en la medida, hermanos, de las posibilidades de cada uno de nosotros, pues procuremos, hermanos, exponer el Evangelio, la palabra de Dios. En el capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y yo sé que en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, donde nos hemos visto como tan impedidos en cierto sentido, como tan limitados, que hemos tenido en cierta manera como tanto obstáculo, que hemos tenido poco contacto, aunque ahora lo tenemos más con la gente, pero con tanto cuidado, ¿cierto? Con tantas advertencias. Es verdad que tenemos que buscar creatividad para poder buscar la manera, a través de todos los medios, de llevar el Evangelio, pero ese Evangelio genuino o puro de la palabra de Dios. Y es verdad que todo esto a veces impide, y que muchos de nosotros, quizás por todo lo que hemos estado viviendo, nos ha aletargado, como que nos ha hecho olvidar, hermanos, la misión que Dios nos encomendó. Hermanos, por causa de todo esto, que en cierto sentido ha detenido tantas cosas, aunque ahora hay mucha apertura, tenemos que tener en cuenta que la gran comisión no ha quedado en suspenso. Dios no detuvo la gran comisión
por causa de estas cosas. La gran comisión no ha quedado en pausa hasta que todo esto pase y las cosas se faciliten al concepto nuestro por causa de este coronavirus. Ni tampoco ha quedado en pausa la perdición de aquellos que no conocen del Señor. Tampoco ha quedado en pausa. Hermanos, los incrédulos, ten esto en cuenta siempre, los incrédulos se encuentran en una terrible condición. Si tienes a alguien a tu lado y es incrédulo, se encuentra en una terrible condición de la que solo Cristo lo puede librar. Ten en cuenta, no hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación sin el Evangelio. No hay salvación. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer aspecto de la angustia de Pablo, y es la razón de su angustia. Mira el versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Y es una declaración quizás para nosotros sorprendente, llamativa, extraña. Pero Pablo quiere decir lo que está diciendo. Y antes de que lo expliquemos, noten la conexión que hace entre ser anatema y estar separado de Cristo. Estar separado de Cristo es estar bajo maldición de Dios, que es lo que significa la palabra anatema. Es estar dedicado a la destrucción. Y lo que Pablo está diciendo es: los judíos rechazaron a su Mesías, rechazaron a aquel que voluntariamente tomó nuestra maldición en la cruz, y por eso ellos ahora están bajo maldición. Recuerda Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De manera, hermanos, que solo hay dos alternativas en lo que respecta a la salvación. O estamos en Cristo y bajo la bendición de Dios, o fuera de Cristo y bajo la maldición divina. No hay una tercera opción, y tú tienes que tener en cuenta eso. Otra forma de decirlo es que en este mundo, solo existen dos clases de personas: aquellos a quienes Cristo libró de la maldición de la ley, habiendo llevado él mismo esa maldición en la cruz, y aquellos que recibirán eternamente el castigo que merecen por sus transgresiones en las llamas del infierno, donde no hay una gota de misericordia de Dios. No la hay. Dos opciones. Y eso era lo que estaba causando dolor en el corazón de Pablo. Y era tal su angustia por ellos, que él dice aquí que si existiera la posibilidad, y recuerda, y esto es una hipérbole, ¿no? Ten en cuenta eso. Si existiera la posibilidad de que él mismo fuera separado de Cristo para que el resto de los israelitas fuera salvo, él estaría dispuesto. Con razón, hermanos, en un momento Pablo dijo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo, porque
Cristo sí estuvo dispuesto a ser abandonado por el Padre en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvados. Y Pablo está imitando ese corazón. Y no olviden sus palabras en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento. Yo no estoy siendo deshonesto aquí, es lo que nos dice. Pablo en este pasaje se está identificando con Moisés en el Antiguo Testamento. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, Moisés llegó a pedirle algo similar a Dios cuando los israelitas pecaron con el becerro de oro. Mira lo que dice el versículo 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ¡ay, Señor! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Mira lo que dice Moisés: Señor, castígame a mí con el castigo que ellos merecen, pero libra a tu pueblo. Es lo que Moisés parece estar pidiendo aquí. Y es interesante, hermanos, porque tanto Moisés como Pablo tenían la misma preocupación, preocupados por el honor de Dios. Dice Moisés: Señor, ¿qué van a decir de ti? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlos en el desierto. Y Pablo dice: no es que la palabra de Dios haya fallado. Hay una preocupación en ambos por el honor de Dios, pero es indudable que hay un corazón que late por su pueblo. Es lo que nos está mostrando. Por supuesto, hermanos, lo que Moisés y Pablo estaban pidiendo no era posible, porque ningún ser humano puede hacer expiación por el pecado de otro, como de hecho le dice Dios a Moisés como respuesta a su petición. El Señor le dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Así sentenció el Señor. Pablo conocía este pasaje, así que él sabía que este intercambio era imposible, que nunca podría ser separado de Cristo, como él mismo expresa al final del capítulo 8, ni siquiera para que otros se pudieran salvar. Pero él está usando aquí un lenguaje hiperbólico para que entendamos la magnitud de su dolor y de su angustia. Continuaremos, hermanos, con este maravilloso tema, maravilloso mensaje, que espero, hermano, haya tocado tu corazón. Haya tocado tu corazón en el sentido de lo que Pablo nos quiere expresar. Hay un continuo dolor en tu corazón por aquellos que están perdidos. ¿Eres tú sensible a esto? Tu corazón, hay carga en tu corazón. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuánto oras a Dios por aquellos que no conocen de Cristo? O quizás has menguado, o quizás te has dejado mover por que no hay respuesta, que no es satisfactoria la respuesta cuando tú les hablas, o quizás ya te sientes cansado de orar y orar y ver que cada día son más rebeldes, se están alejando más de Dios, que cada día ignoran más a Dios. ¿Estás tú en esa condición? Ahí estaba Pablo ante su pueblo escogido por Dios, poseedor de todas las bendiciones, de todas las promesas. Y ahí estaban todos ellos, incrédulos totalmente, negándose ante el Señor. Y Pablo lo veía.
vez tras vez compartía con ellos y no desmayó, no menguó, no se decepcionó siquiera al ver que ante tanta palabra que les dio, ellos más endurecidos estaban. No se decepcionó, siguió clamando, siguió batallando, y en este texto nos dice: siento en mi corazón un profundo dolor por la incredulidad de ellos. Este es un llamado de Dios para cada uno de nosotros, para que nos preocupemos, para que nos interesemos. Nuestra vida, hermanos, no nos pertenece. Es Dios el que da vida. Es Dios el que toma la decisión del final de nuestra vida. Y tú sabes los que tienes a tu alrededor. Tú sabes la manera en que este mundo se pierde en su pecado más y más. Y ahí están quizás tu esposo, tu esposa, integrantes de tu familia, compañeros, amigos. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves? Pídele al Señor que obre en tu corazón de tal manera que sientas como Pablo un profundo dolor por ellos, y que el Señor toque tu corazón para que les hables y les presentes este mensaje de salvación. Porque no hay salvación, recuerda eso, no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de este Evangelio. Y Señor, gracias, porque un día, Señor, este Evangelio tocó nuestro corazón, perdidos, negados, rebeldes. Y tú, oh Dios, llegaste en un momento y utilizaste medios para que nuestro corazón fuera sensibilizado de tal manera que no pudiésemos resistirnos a esta verdad de tu palabra, a tu palabra, Dios. Y nos condujiste a que nosotros reconociésemos nuestra condición pecaminosa, en arrepentimiento, a fe nos acercamos a ti, y hoy, Señor, gracias a ti disfrutamos de esta bendición, de este momento y de la seguridad que hoy tenemos de estar en Cristo Jesús. Permítenos, Dios, que así como tú usaste hombres o mujeres para que a través de ellos tu palabra llegase a nuestras vidas, nos uses también a nosotros para llevar la hermosura de este Evangelio y presentarle a aquellos que no te conocen a este Cristo maravilloso, a este Cristo poderoso, a nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede tocar nuestro corazón para que esto sea real. Por lo tanto, Padre, que tu palabra haya llegado a nuestras vidas, haya tocado nuestros corazones y nos permita cumplir con la misión que tú nos has encomendado de anunciar el Evangelio, de anunciar tu palabra para gloria de tu santo nombre. Amén. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.